Buen día. El día de hoy vamos a aprender a utilizar un ciclo de repetición. En nuestro caso, en programación con lenguajes anteriores, se llamaba el ciclo for, pero acá en Inventor entonces se llama diferente. Esto ya lo vamos a ver. Para este proyecto necesitamos una etiqueta con el texto lista de números. Necesitamos un visor de lista que se encuentra aquí en la interfaz de usuario. Importante a este visor de lista que el alto esté en un porcentaje. Yo aquí le coloqué un 50%. Si no le coloco porcentaje a este ancho de lista, cuando genere una lista de números, no me va a visualizar los botones de la parte inferior. Entonces es importante que le coloquemos el 50% acá, o si lo quieren más 60, como quieran. Lo importante es que no se pase del 100% acá y que me deje espacio para los botones. Dejamos un botón que se llama botón 1, otro que se llama botón 2, simplemente dice imprimir números y dice borrar. La disposición vertical, horizontal de la pantalla del screen 1 está en el centro para que todos los elementos queden centrados. Y vamos a necesitar un campo de texto que es en donde yo le voy a colocar el número de la cantidad de números que se van a visualizar. Bueno, ¿en qué consiste ese ejercicio? Consiste en que yo le voy a dar imprimir números y él me va a utilizar la estructura for, prácticamente por así decirlo en programación, ¿sí? Visualizándome los números que yo necesite. ¿Sí? Si yo le digo que me imprima 10 números, pues me imprime los primeros 10 números. Si yo le digo 20, pues imprime 20 y así sucesivamente. Entonces sabemos muy bien que la estructura for lo que nos hace es reducir líneas de código. En este caso pues sería bloques, ¿sí? Que sería lo que nos reduce. ¿Listos? Por si nos da a imprimir, por ejemplo, 500 números, 1000 números, entonces nos sería imposible o un poquito complicado utilizar los bloques de Inventor. Entonces, para eso vamos a utilizar la estructura for. Claro que acá no se llama for, sino ya vamos a mirar cómo es que se llama. ¿Listo? Entonces vamos a la parte de bloques y ahí vamos a utilizar. Bueno, entonces empecemos. Vamos a utilizar en primer lugar una lista. ¿Cómo se crea una lista? Pues acá en listas escogemos la opción de crear una lista vacía. ¿Listos? Y esa lista vacía se la vamos a asignar a una variable que se llama números, que es de tipo global. Entonces las variables las encontramos acá. ¿Listos? Le colocamos como nombre números. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una lista de números, ¿sí? Los números empezando desde 1, 2, 3, 4 hasta el número que yo quiera. En este caso, pues vamos a iniciar hasta el número 10. ¿Listos? Y esa lista que se va creando, la voy guardando o la voy visualizando por medio de este visor de lista, que es el que tenemos acá en este caso. ¿Listos? Entonces vamos a ver cómo se programa en el primer botón. Entonces, cuando oprimamos el primer botón, ¿listos? ¿Qué le estoy diciendo? Esta sería la estructura del for, ¿sí? Entonces le decimos, por cada número desde 1 hasta 10, que son los 10 números que yo quiero que me imprima inicialmente, con incrementos de 1, que añada elementos a la lista que creé. ¿Cómo se llama la lista? Global números. Y que acá, bueno, y que el ítem que va a adicionarle sea el número que va incrementando. Es decir, que si la primera vez le puso el 1, pues agrega el 1, la segunda vez que repite esto le pone el 2 y así sucesivamente. ¿Listos? ¿Hasta cuánto? Hasta que llegue 10. Entonces esto me va a hacer 10 veces, me va a repetir este ciclo. Cuando termine este ciclo hasta acá, lo que vamos a hacer es visualizar la lista que creó. Hasta el momento esta lista estaba en la memoria del computador, no la visualizamos. Cuando yo la pongo en el visor de lista, ¿el qué hace? Coge todos los elementos que estaban en la lista global números y los agrega como elementos del visor de lista 1. ¿Listos? Eso es lo que hace esta parte. Bien, si yo quisiera aquí visualizar hasta 20 elementos, pues simplemente le cambio hasta 20. Si le coloco hasta 30, pues él me va a realizar la lista hasta 30.
es decir, hasta el número que yo le coloqué. Bueno, ahora, cuando se supone que nosotros tenemos, bueno, este botón es el de imprimir números, ¿cierto? Es el que acabo de explicar, que lo que hace es crear una lista de números y los visualiza por medio de este visor de listas. Ahora vamos a programar el segundo botón. El segundo botón lo que hace es borrar todos los elementos de la lista, porque si yo imprimo varias veces imprimir números, pues él me va agregando lista, lista, lista y me va creando una secuencia de listas. Es decir, él no me borra nada hasta que yo no le diga. Bien, ahora sí, para programar el botón de borrar. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos, también utilizamos otro for, ¿sí? Porque si por ejemplo son 1000 elementos de la lista, entonces ponernos a borrar uno por uno sería bastante complicado. Entonces, ¿qué le digo? Que por cada número, ¿sí? El número que es, el número va a ser la variable que va desde 1 hasta la longitud de la lista. Si tenemos 10 elementos en una lista, pues va desde 1 hasta 10 y así sucesivamente. La diferencia de las listas de Inventor con las listas que habíamos trabajado en otros lenguajes de programación es que en los for, por ejemplo, nosotros los manejamos desde 0 hasta el número que quisiera. Inventor los maneja siempre desde 1. ¿Listo? Entonces no vamos a tener problema con el 0. Entonces, ¿qué le digo? Que desde 1 hasta la longitud de la lista, ¿sí? De la lista que se llama global números, con incrementos de 1 en 1, ¿qué va haciendo? Eliminando los elementos de la lista, ¿sí? Va a eliminar el último elemento de la lista, ¿sí? Acá entonces la longitud de la lista, si la lista era de 10, elimina el elemento 10 y así sucesivamente, entonces lo va repitiendo. Va eliminando de atrás hacia adelante. ¿Listos? Una vez termine de eliminar los elementos, va actualizando el visor de la lista, es decir, va visualizando uno a uno los elementos que va quitando. Bien, hasta el momento estaría adicionando elementos a una lista y borrando elementos a una lista. Bien, este texto que yo coloqué aquí es simplemente, si yo quiero que me llegue, que me imprima 100 elementos, entonces yo escribiría 100 elementos acá, 100, y le doy a imprimir números. Entonces la idea es que cuando yo doy a imprimir números, si aquí dice 100, pues me imprima la lista aquí hasta 100. Si yo escribo aquí 50, me imprime la lista hasta 50. Y así sucesivamente. Eso ya hice el experimento escribiendo 1000 elementos y me los ejecuta perfectamente, al igual que me los borra. Entonces, la idea es que yo pueda utilizar los números que yo quiera aquí, imprimirlos y poderlos borrar. ¿Listos? Ese sería el primer ejemplo. Entonces, creamos el proyecto y me lo envían al correo de informática. No siendo nada más, me despido de ustedes, les deseo una práctica excelente y si tienen dudas ya saben que me pueden encontrar en la página de informática. Bueno, entonces me despido de ustedes y hasta luego.